Ahora continuamos con la conferencia titulada Enfoques y desafíos para el uso de tecnologías en seguridad ciudadana, que será presentada de manera virtual por el señor Nicolás Ceballos Trigoso, criminólogo especializado en crimen organizado, delito urbano y estudios policiales. Ha integrado, asesorado y dirigido medio centenar de proyectos de investigación y gestión para el control del delito en instituciones públicas y agencias internacionales. Ha sido funcionario de alta dirección en entidades estatales relacionadas con el control del delito. Es docente de metodología de la investigación y criminología, así como autor de medio centenar de publicaciones académicas en sus áreas de especialización. Es el fundador y director de asuntos públicos del Instituto de Criminología. Lo recibimos con fuertes aplausos. Ustedes y es un poco hablar sobre los retos que estamos enfrentando actualmente, pero un poco el panorama de lo que enfrentamos actualmente en materia de seguridad ciudadana y las amenazas criminales. Mi intención en esta conversación no va a ser tanto entrar en muchos detalles estadísticos, sino más bien detalles interpretativos que ayuden a entender algunos de esos fenómenos, pero que también nos ayuden a comprender la forma en la que se deberían estructurar las estrategias de respuesta frente a estos fenómenos criminales para tener resultados más óptimos y buscar en esa línea una conexión con el uso de tecnología, que es el asunto que nos convoca en esta sesión. Comenzamos con los datos, algunos datos básicos sobre situacionales de seguridad ciudadana. Estamos en un momento bastante crítico. Los datos que ustedes ven aquí son datos agregados ya desde el 2013 del INEI sobre 3 indicadores clave en materia de seguridad ciudadana: percepción, victimización y denuncia. Esos son los 3 datos que suelen ser los más relevantes cuando hablamos de inseguridad ciudadana, porque son los que reflejan 3 grandes esferas respecto a materia de seguridad. El dato de percepción refleja el temor que tiene la gente, el miedo que tiene la gente de que pueda ser víctima de un delito. El caso peruano es un caso bastante particular porque es uno de los países de la región que tiene datos de percepción de seguridad bastante altos. 8 o 9 de cada 10 personas tiene temor de que le ocurra algo en los próximos 12 meses, lo cual es un dato relevante y no menor. No pensemos que porque es una cosa solamente de percepción no tiene relevancia. La gente invierte mucho dinero, gasta mucho de su dinero en función del temor que pueda tener en seguros, en tecnología y demás temas, por lo cual tanto no es un asunto menor el asunto del temor y el miedo. Pero eso se contrasta con la brecha que existe entre ese temor y la victimización. Estamos actualmente en una cifra de 27% de personas que han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses. No es una cifra pequeña. Sin embargo, en contraste con lo que ocurrió en el 2013, hay una reducción sustantiva. Hemos pasado de 40% a un 27%, pero en los últimos años ha habido un crecimiento importante y relevante. Esto es muy importante de cara sobre todo al dato de denuncia. Lamentablemente muy pocos peruanos tenemos disposición a denunciar lo que nos ocurre. Lo que ustedes ven aquí en un momento hacia el año 2021 es una conexión entre la victimización y la denuncia. Eso ocurrió en el periodo de pandemia, por lo cual era casi 1 a 1, no había ninguna diferencia mayor. El encierro jugó un papel relevante en la reducción significativa de la victimización, pero después de la pandemia volvió a crecer rápidamente la victimización, pero lamentablemente la denuncia no ha marcado, por más que tenía algunos espacios de crecimiento, no ha llegado hasta alcanzar la posibilidad de ser, de equipararse, digamos, a la victimización. Es un problema serio. ¿Por qué? Porque lamentablemente significa que los mecanismos de respuesta y reacción del Estado no se activan, en tanto la ciudadanía no tiene esa disposición a denunciar de forma efectiva, de forma clara. Lamentablemente se percibe, y el principal motivo, según los datos del INEI, es que esta denuncia no tiene el resultado esperado, por ende se considera una pérdida de tiempo y no hay mucha disposición de los ciudadanos para hacerlo. En algunos delitos esto es distinto, por ejemplo en el robo de autos, en el robo de casas, en el robo de algunos objetos que requieren algún tipo de documento para su recuperación, esto es distinto. Cuando hay un seguro de por medio, por ejemplo, hay más disposición a denunciar, pero esa disposición a denunciar tiene mucho más que ver con el trámite o el documento que van a recibir para poder justificar
el daño frente a alguna entidad y por poder recibir algún tipo de reparación o restauración. Sin embargo, más allá de ello, esos son los datos generales en torno a cómo se encuentra actualmente la victimización. Pero me interesaba compartir con ustedes un dato que es bastante importante, sobre todo de cara al sector empresarial y al sector comercial. El INEI también elabora unas encuestas sobre victimización empresarial que son bastante relevantes. Y lo que te dicen es que al año 2022, el 22% de las empresas han sido víctimas de un hecho delictivo. Y eso es muy importante tenerlo en perspectiva. ¿Por qué? Porque significa que 1 de cada 5 empresas ha sido víctima de un robo, un asalto, una extorsión, una estafa o algún acto delictivo que pueda afectar su rentabilidad. Y esto no es poco, porque estamos hablando de una base significativa de actividades productivas que han tenido algún tipo de impacto relevante. Es un dato además que va creciendo progresivamente. Y en este horizonte comenzamos a encontrar que la principal víctima de esas actividades delictivas es la pequeña empresa. Casi 9 de cada 10 empresas que han sido víctimas de un hecho delictivo son empresas pequeñas, son empresas de pequeña envergadura. Eso es muy importante porque significa que hay una franja muy amplia de emprendedores, de gente que tiene un enorme esfuerzo para poder sacar adelante su trabajo cotidiano, que es la principal víctima de estos hechos delictivos. Eso es también un asunto que hay que mirar con mucho detalle. A eso se le suman algunos asuntos también relevantes. La mayor modalidad detectada, de acuerdo a las encuestas reportadas por las empresas victimizadas, es el robo de hurto. Sin embargo, la extorsión ha ido creciendo progresivamente. Aparece en el año 2022 en 8% de los que han sido víctimas, pero eso estaba previamente en años anteriores en 4%, con lo cual ha ido creciendo también de forma relevante. El dato 2024 aún no está disponible, esperemos poder tenerlo pronto de parte del INEI, y lo más probable es que la tendencia nos indique que eso haya crecido también de forma relevante. Pero el robo y el hurto, el intento de robo, la estafa siguen apareciendo como las principales actividades delictivas que afectan estos sectores empresariales. Y la respuesta hacia eso está básicamente concentrada en algunas medidas justamente de corte tecnológico, ¿no? Biovigilancia, alarmas, controles de acceso, barreras físicas, son los principales en lo que invierten las empresas. Claro, el asunto de la vigilancia es casi un requisito para muchas de ellas para poder operar, y la alarma es un asunto más o menos inmediato, pero son datos que nos reflejan que hay una inversión de parte del sector privado para poder protegerse. Según se estima, en el dato del INEI, al año las empresas invierten cerca de 1.000 millones de soles en protegerse de la inseguridad. Es un dato realmente preocupante y relevante porque implica pues una merma significativa respecto a la competitividad y rentabilidad del sector empresarial en el país. Me importaba mostrar ese panorama inicial sobre cómo nos encontramos en términos de inseguridad, porque son tal vez los principales datos que nos van a ayudar a entender cuál es el problema que estamos viviendo y sufriendo en este momento en nuestro contexto. No obstante, hay un fenómeno que en los últimos años ha cobrado mayor visibilidad, mayor relevancia, que es el relativo al crimen organizado y las economías ilegales. Durante mucho tiempo el debate de seguridad ciudadana ha estado centrado sobre todo en el robo y el hurto, el delito patrimonial menor, el callejero, pero lo que ha ido ocurriendo progresivamente en el Perú, y lamentablemente la Libertad es uno de los lugares donde eso ha sido mucho más notorio durante ya buen tiempo, casi un par de décadas, es la emergencia de redes criminales con un trabajo mucho más sistemático y por ende también mucho más violento. Eso se tiene que analizar a la luz de la lógica de economías criminales y del crimen organizado. Pero eso es relevante entenderlo no solamente a partir de la dinámica local del crimen organizado y de las economías ilegales, sino de lo que implican a nivel global. No es un problema solamente en la Libertad, ni peruano, ni en América Latina, sino en el mundo. En el mundo en general hay una expansión cada vez más notoria de los mercados ilegales, cada vez más notoria del crimen organizado y una presencia mucho más extendida de estos fenómenos en países europeos, latinoamericanos, asiáticos, generando complicaciones serias para la agenda de seguridad. Eso está asociado, en el caso de los mercados ilegales, a dos factores clave. En torno al narcotráfico hay un asunto crítico, que es que cada vez hay más consumidores de cocaína a nivel mundial. El año 2012 contaban aproximadamente 14 millones de consumidores, y el año 2022, 20 años después, contamos cerca de 23 millones de consumidores, de acuerdo a cifras de Naciones Unidas. Eso significa que hay mayor demanda de cocaína y los países productores producimos más cocaína para poder cubrir esa demanda. En segunda instancia, estamos en un momento muy prometedor, muy provisorio, muy alentador para el oro. Los precios del oro están por encima de los $3.000 por onza.
Este dato es un dato de enero de 2025, pero actualmente ha superado esa barrera, lo cual hace que el producto aurífero sea un producto ampliamente demandado a nivel global, y tenemos, pues, lamentablemente en nuestro país, ustedes lo tienen muy cerca, reservas de producción de oro bastante activas, lo cual hace, pues, que sea un espacio atractivo para este mercado global. En tercera instancia, esto no tiene mucho que ver con el mercado global, pero sí ayuda a entender un fenómeno bien importante, que es el del crimen predatorio, al que está asociado el robo y la extorsión, que vimos hace unos momentos en las dos anteriores. Y es que la investigación se sostiene es que la informalidad es un enorme espacio de oportunidad para el crimen predatorio, porque implica una enorme cantidad de dinero fluyendo y acumulándose sin regulación, sin vigilancia, sin controles. Es dinero que no tiene una explicación formal clara, sino que fluye, pues, a partir de actividades informales. El Perú es un país evidentemente informal, y eso ha significado un espacio de oportunidad importante para que aquel extorsionador, aquel asaltante, aquel secuestrador encuentre en ese dinero un espacio, un dinero disponible, accesible, por las pocas vigilancia que tiene en su entorno. Entonces, hay tres datos que nos ayudan a entender por qué el Perú en este momento termina siendo un espacio de amplia oportunidad para los mercados ilegales como la cocaína y el oro, pero también para actividades predatorias que son tal vez las más serias y ahora más violentas en nuestro territorio. Esto ha conllevado una transformación significativa del contexto en materia de crimen organizado en el país. Antes, si pensamos en una franja de delitos más o menos estructurados, de hurtos, robos, asaltos, extorsiones, secuestros, tráfico de tierras, tráfico de drogas, minería y trata de personas, antes de la pandemia era más o menos clara la diferencia entre qué cosa estaba en manos de la delincuencia común, el hurto, el robo, el asalto, y qué estaba más o menos en manos del crimen organizado más estructurado, ¿no? Personas criminales, extorsiones, secuestros, tráfico de tierras, en fin. Luego de la pandemia, como una especie de corte analítico, han emergido por lo menos dos grandes fenómenos en términos de estructuras criminales. Por un lado, se ha hecho mucho más visible y notoria el accionar de las bandas criminales, o estructuras mucho más flexibles y dinámicas que han, muy entre comillas, democratizado o flexibilizado o atomizado muchas conductas delictivas que antes encontraban como víctimas a otros tipos de actores. Hoy la banda criminal asalta, roba y extorsiona y secuestra al pequeño y mediano emprendedor, como lo vimos en el dato anterior. Eso significa que hay una enorme cantidad de víctimas o de posibles víctimas asociadas a actividades económicas bastante pequeñas. Incluso el trabajador ambulante, el vendedor ambulante también es víctima de algún tipo de estas prácticas. Pero en paralelo, lo que también ha emergido, sobre todo en torno a estos mercados ilegales regionales y globales, es la presencia cada vez más clara de organizaciones transnacionales, organizaciones tipo el Comando de la Capital, tipo el Comando Vermelo, tipo el Clan del Golfo, tipo los Tiguerones, tipo, en fin, organizaciones que son parte de la región pero que tienen una incidencia sobre nuestros países, tratando de pivotar los productos del oro, como el oro, como la madera, como la cocaína, hacia los mercados globales. Su forma de trabajo sobre la región es particular. No estamos aquí hablando, y ninguna evidencia sostiene, que sean estructuras criminales regionales que tengan dominio absoluto de algún país, sino que operan como puntos de pivote que se soportan en nuestros países sobre estructuras criminales intermedias o medianas locales, que son las que les proveen de servicios. Eso lo hace más complejo, porque estamos frente a un sistema que funciona y que se nutre no necesariamente por una gran estructura criminal, sino por una serie de estructuras pequeñas, medianas, que se concatenan entre sí y que terminan haciendo funcionar sistemas de suministro ilegales, como el de la cocaína, como el del oro, como el de la madera, otras actividades, a partir de una concatenación de tareas muy atomizadas y muy fragmentarias, generando un sistema criminal bastante complejo, pero que a la par viene estructurado. Lo que ustedes están viendo aquí es un diagrama de un estudio que hicimos hace un par de años, sobre todo la cadena de suministro de cocaína en el Perú, y está estructurada en 4 eslabones de materias primas, producción, comercio mayorista, comercio minorista, y actividades específicas: hoja de coca, insumos químicos, pasta básica, carbohidrato, comercio interno, exportación y comercio a menudeo, y una serie de tareas específicas en torno a ellas. El asunto que tenemos en nuestros países es que no contamos con una organización que se dedique a toda la cadena,
sino con muchas organizaciones que en simultáneo atienden muchas partes de la cadena para poder abastecer ese mercado global. Y eso hace que la ruta de atención y persecución sea más difícil, más compleja, que si tuviéramos al frente a un Pablo Escobar dominando todo el circuito. Entonces, bajo esa premisa, encontramos estructuras que conforman sistemas complejos de organización criminal, porque desarrollan operaciones en simultáneo descentralizadas, son muchas operaciones en simultáneo, son muchas agrupaciones en simultáneo que pueden llevar a cabo distintas tareas. Mucha gente extrayendo el oro, mucha gente procesándolo, mucha gente desviando insumos químicos, desviando explosivos, que finalmente proveen al sistema de forma mucho más integrada. Pero además de eso encontramos en esa ruta jerarquías difusas, como mencionaba hace un rato. No tenemos pues en el Perú un Pablo Escobar, de hecho nunca lo hemos tenido, ¿no? Tenemos algunas figuras de jerarquía, son bastante anecdóticas, ¿no? Por más que puedan haber una presencia muy marcada en algunos territorios, no terminan siendo o terminan consolidándose como un gran patrón que controla todo el circuito nacional del mercado ilegal de algún producto, sino son espacios bien específicos y con labores muy específicas, ¿no? Hay sin duda algunas figuras más relevantes que otras, pero las jerarquías en general suelen ser muy difusas, porque finalmente se basan en condiciones necesariamente transaccionales y oportunistas, básicamente en negocios más que en la preocupación por conformar una estructura criminal. Lo que importa aquí finalmente es la existencia de un negocio, una transacción que sea rentable a pesar de su ilegalidad, y no tanto el mantenimiento de una estructura criminal muy grande, monolítica, que puede ser peligrosa y fácilmente detectable. De hecho, y lo digo con conocimiento de causa porque hemos trabajado mucho este tema, nuestra policía, nuestra fiscalía y sobre todo nuestra policía tiene una enorme capacidad de desarticulación de estructuras criminales bien rígidas y bien formadas. Sabe atenderlas, trabajarlas muy bien, hace una labor realmente de primer nivel, pero el gran problema es que la gran mayoría del crimen no funciona de esa forma, sino funciona de forma bastante inconexa, fragmentaria, atomizada y difusa. Entonces, eso es lo que enfrentamos nosotros ahora, y estas estructuras y esos sistemas son los que terminan siendo los que victimizan a esos pequeños empresarios, los que movilizan esos recursos asociados a las economías ilegales en nuestros territorios. Cuando pensamos además en términos de economías ilegales, no hay que pensar solamente en función de una conducta principal. Cuando pensamos, por ejemplo, en términos de minería ilegal, no hay que pensar solamente en la cadena de la minería ilegal, sino que alrededor de esa cadena confluyen otras actividades ilegales, que pueden ser conductas secundarias, como que pueden ayudar a que la principal funcione. Por ejemplo, atentados contra las operaciones mineras, o atentados contra los operadores mineros para poder amenazarlos para que puedan cumplir con algún tipo de demanda o reclamo de parte de los mineros ilegales, por ejemplo. Conductas terciarias que ayudan a que la actividad funcione, por ejemplo, el desvío de explosivos, de insumos químicos, el robo de material, son asuntos que también ayudan a que esta cadena central funcione, y al mismo tiempo opera en una cuarta capa lo que denominamos epifenómenos delictivos, como el daño ambiental, como la trata de personas. Lo que me importa en esta diapositiva, en esta parte, es mostrarles a ustedes que cuando hablamos de una economía ilegal, no debemos quedarnos solamente en pensar en la extracción ilegal indebida de un producto como el oro, como la madera o como la cocaína. Hay que pensar en función, sobre todo, de la confluencia de varios delitos en simultáneo en el mismo territorio. Lo peligroso de la economía ilegal no es el mercado de la cadena de una actividad específica, sino todo lo que viene aparejado a esta actividad y lo que configura una constelación de delitos en un mismo espacio concentrado con mucha violencia. Entonces, lo que tenemos nosotros es un momento muy complejo donde hay una expansión de la victimización, donde esta victimización encuentra en el sector privado, todo el pequeño emprendedor, una víctima bastante accesible, pero en función de la proliferación de una economía ilegal, un mercado ilegal y un crimen organizado muy disperso y muy difuso, muy poco estructurado y monolítico y por ende muy difícil de perseguir. Entonces, bajo esa premisa hay una preocupación seria de cómo podemos aplicar algún tipo de respuesta desde la seguridad ciudadana que sea funcional a estas necesidades. Y lo que se suele trabajar en la literatura y la experiencia comparada en esos términos es un enfoque que entiende al delito como un hecho dentro de una línea de tiempo. Esto requiere, como paso previo, diferenciar delitos.
Una cosa es un robo, una cosa es una extorsión, una cosa es un secuestro, una cosa es el tráfico de drogas. Partamos aquí de la premisa de que hablamos de un delito como por ejemplo el robo o la extorsión. Ese hecho delictivo ocurre en una línea de tiempo y es importante situarlo en esa línea de tiempo para poder pensar qué tipo de intervenciones son posibles de cara a este hecho concreto. Y lo que existe en la práctica comparada y que funciona es organizarlo en función de por lo menos 8 tipos de intervenciones. Prevención social, la lógica de atender factores sociales como puede ser inequidad, oportunidades, o algunos factores culturales incluso que pueden incentivar o movilizar la conducta delictiva. La prevención situacional, que se entiende en algunos escenarios como la disuasión. Sobre esto voy a recaer después con un enfoque particular en torno a la teoría de la oportunidad. Me importa mucho esta mirada en particular para que no la perdamos de vista, porque esta no trata de resolver en estricto las causas del delito, sino evitar que en determinados espacios y lugares se configure una conducta delictiva, ocurra un hecho delictivo concreto. Como adelantamos en línea de tiempo, el delito imaginemos que ocurre, la prevención no funcionó, se despliegan otros mecanismos, como puede ser la investigación criminal, para poder identificar a los responsables de estos delitos, el procesamiento, que implica la demostración de la responsabilidad penal del sujeto, y la sanción efectiva sobre esta persona, que implica el encierro, el cumplimiento de una pena, sea privativa de libertad o alguna medida complementaria. Hay otras medidas complementarias como la reparación y restauración, que tal vez no vale la pena discutir mucho en este momento, pero hay una que me parece transversal, que es la inteligencia, porque opera tanto desde el principio de la prevención hasta la fase posterior, porque es un espacio de generación de información de mucha utilidad para diversas fases de persecución y prevención del delito. Pensando en este diagrama, a nosotros nos importa enfocarnos en una mirada concreta sobre cómo se puede atender la reacción frente al hecho delictivo. Y aquí nosotros lo que proponemos como discusión, y puede ser útil para el debate con ustedes en su momento, es no pensar solo en los factores estructurales, en la pobreza, en la inequidad que pueden explicar el delito, sino pensar en cómo determinados espacios, cómo determinados momentos confluyen lo que se denominan factores de oportunidad, que son los que facilitan la ocurrencia de un hecho delictivo, de un acto concreto. Y lo que la literatura te menciona es que en determinados lugares y momentos hay más riesgo de que ocurra un delito. Y estos riesgos están fundamentados sobre 3 factores. La presencia de un actor motivado, la existencia en el entorno de algún sujeto delictivo, alguna red criminal, algún delincuente, la presencia efectiva de actores criminales. Segundo elemento, el objetivo alcanzable, que haya disponible un objeto robable, que haya disponible un sujeto extorsionable, que haya disponible un local asaltable. Y en tercera instancia, vigilancia ineficaz, que el responsable formal e informal de la vigilancia tenga limitaciones para poder responder a esa demanda de seguridad, ¿no? Entonces, el triángulo de oportunidad es un triángulo que nos permite mapear el riesgo de ocurrencia de hechos delictivos. Ese triángulo no resuelve los factores causales, los factores estructurales, pero sí ayuda a determinar qué espacios son más riesgosos que otros y qué medidas pueden ayudar a que se tome control y a que se reduzca ese riesgo y la posibilidad de que el delito ocurra. La pregunta en esa perspectiva, y ya conectando con la discusión de tecnologías, es ¿cómo aplicamos la tecnología para hacer más eficaz esa vigilancia? ¿Cómo ayudamos a aplicar herramientas tecnológicas para que puedan ser efectivas como factor de oportunidad, para que sea mucho más clara la presencia de esa vigilancia y reduzca el riesgo, reduzca la probabilidad de que un hecho delictivo ocurra en un espacio? Y para esa perspectiva nosotros proponemos una matriz muy sencilla, basada en 3 tipos de intervención: prevención, persecución y sanción, pero que conjuga tanto espacios físicos como espacios virtuales. Y el espacio virtual es un espacio cada vez más relevante. Y la conexión de esta matriz de doble entrada nos permite clasificar tipos de herramientas, instrumentos, tecnologías en función del espacio físico, espacio virtual, pero también en función del tipo de intervención, preventiva, persecutoria o de sanción.
No voy a entrar en mucho detalle en esta tabla, ustedes la pueden ver con total claridad, la voy a compartir con los colegas de la organización para que la puedan distribuir con ustedes sin ningún problema, pero lo que me interesa aquí es entender que es un tema que más venimos discutiendo ya hace un rato, el espacio específico que pueden jugar cada tecnología de acuerdo a su objetivo. Y lo clave aquí es pensar la tecnología en función de un espacio y en función de un modelo de intervención. Eso es lo clave para poder darle un sentido estratégico y un sentido sistemático. ¿Por qué? Porque muchas cosas, una cosa que lamentablemente no ha terminado de madurar la discusión es entender que la tecnología es sin duda alguna ampliamente relevante y muy útil, pero cuando no se piensa de forma estratégica, el riesgo es llenarnos de tecnología poco práctica, poco útil, poco funcional y con pocos resultados. Pero cuando pensamos de forma clara su función en términos de reducir la oportunidad delictiva, aumentando la vigilancia eficaz con la disposición de prevenir, perseguir y sancionar, nos permitimos una oportunidad un poco más amplia de poder comprar sistemas de vigilancia, de control de accesos, de control perimetral, de patrullaje, de geolocalización, de vigilancia y registro, de investigación forense, en fin, asociadas a espacios concretos de intervención. Cierro esta conversación con ustedes bastante rápida y puntual para poder hacer esta conexión entre seguridad ciudadana y este uso de tecnología, invitándonos a una mirada sistémica. Y este es un debate que estamos teniendo de forma bastante amplia. Y el gráfico que ustedes están viendo es parte de una discusión que estamos teniendo con muchos operadores de seguridad, pero también de tecnología. ¿Por qué? En la región y mucho en Perú se han puesto muy de moda las centrales de emergencia. Hay una cosa a la que a nosotros nos parece, por ejemplo, muy preocupante, ¿no? Que es, no preocupante, pero que es un asunto que merece mucha atención, que en un momento tuvo mucha habilidad, son estos botones de pánico, ¿no? Que no creemos que no funcionen, creemos que eso pueden ser muy útiles, pero el gran problema en este escenario es el siguiente: yo instalo en una municipalidad, en una región, en un barrio, un botón de pánico, instalo una central de emergencias, y esa central de emergencias, ¿qué conexión tiene con el resto del sistema de tecnologías y operativo para poder dar una respuesta? Y eso se hace más crítico si miramos, por ejemplo, una brecha específica en ese circuito. Ese espacio de registro del dato, la central de vigilancia, el botón de pánico, la central de emergencia, va a conectarse con una central de despacho, una central que toma la información y decide a quién se la deriva como unidad de emergencia, esperando como última instancia el despliegue de la respuesta, sea una verdadera emergencia sanitaria, el patrullaje a pie, motorizado, lo que fuera. Pero esa conexión es inviable si estos operadores no cuentan con una cosa tan sencilla como una radio. Y puede parecer muy específico el tema de radios, pero en el Perú tenemos una brecha del 88% de cobertura de radios en el sistema policial. Tenemos una brecha gigantesca que obliga a que nuestros policías, que buenamente hacen todo lo posible por darnos seguridad, tengan que operar con sus celulares, usando sus líneas móviles personales, y sin la capacidad de cobertura de que el servicio de seguridad esté garantizado o asegurado por la inversión pública que correspondería darle a cada policía de nuestro país una radio para que esté comunicada efectivamente en caso de una emergencia. Entonces, menciono esto y cierro aquí la idea, porque este tipo de elementos son centrales para que sistemas de respuesta funcionen. No digo con esto que no importa la central de vigilancia, ni el botón de pánico, ni la central de emergencia. Digo que no va a ser funcional si no conectamos a cada policía, a cada sereno, a cada unidad de emergencia con una sencilla y simple radio para que pueda recibir el mensaje y operar y actuar de forma efectiva. Eso es una invitación a mirar de forma sistémica todo el aparato, y confiamos y agradecemos nuevamente este espacio en que la tecnología puede ser de suma utilidad para ayudar a dar una respuesta efectiva y eficaz frente a la ola de criminalidad que estamos enfrentando. Gracias por el tiempo, disculpe que haya sido muy rápido en la explicación, espero haber sido concreto, y el material está disponible para ustedes para compartirlo y para conversarlo con ustedes, lo vean oportuno y pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y expresamos nuestro agradecimiento al señor Nicolás Ceballos Trigoso por su valiosa intervención virtual en este importante evento. Procedemos a
reconocer su participación de forma remota y asimismo el certificado de reconocimiento por su destacada contribución en Summit TIC Norte 2025 se le estará enviando de forma digital. Muchas gracias, Nicolás.